Bienvenido al canal de restaurantes de los aficionados de Fernando.es, el canal donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias propias, sin publicidad y con honestidad. La voz de este vídeo ha sido generada mediante inteligencia artificial a partir de una experiencia real mía. El texto original, en el que se basa el contenido, está disponible en la web, donde podrás encontrar más reseñas y recomendaciones gastronómicas. Espero que te guste. Llevaba ya un tiempo con una idea metida en la cabeza, encontrar un wine bar de verdad. Ya sabéis, un sitio donde el vino sea el protagonista de todo. Bueno, pues mi búsqueda me llevó a un lugar llamado Bodega Airén, y la verdad, la visita fue una gozada. A ver, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente un wine bar? Pues no es un bar cualquiera donde sirven vino. No, es un lugar donde el vino es la estrella, el centro de todo. Y la comida está pensada para acompañarlo, para hacerlo brillar todavía más. Es un sitio donde se vive y se respira la cultura del vino. Y os aseguro que Bodega Airén cumple esto, pero a la perfección. Al frente están Ángela y David, dos sumilleres que saben muchísimo y lo más importante, que te transmiten esa pasión que tienen en cada copa que te sirven. Se nota que el conocimiento y la selección de vinos son el alma de todo el proyecto, vamos. Bueno, y ahora vamos al lío, a lo importante, el vino. Decidimos ponernos en sus manos, dejarnos guiar por completo y el resultado fue un pequeño viaje en 4 copas, con 4 vinos súper diferentes entre sí, cada uno con su propia historia. Empezamos con este blanco de Rioja y la frase lo define perfectamente. Era elegantísimo, muy fresco, pero sin esa acidez que a veces molesta. Un vino con muchísima clase, de esos que te dejan un recuerdo súper agradable en la boca durante un buen rato. Una forma excelente de empezar. Después pasamos a este tinto. Un saburazo a fruta, a moras, a arándanos, muy fresco. Era fruta pura y dura, sin trampa ni cartón, sin maderas que tapen nada. Un vino directo y muy fácil de beber. El tercer salto nos llevó a Valencia. Es una pasada el nivelazo de vinos que se está haciendo por allí. Este tenía un aire muy mediterráneo, pero es que ni te enterabas del alcohol, de lo bien hecho que estaba. La textura era una maravilla, muy suave como de terciopelo, pero con un sabor profundo que no se iba. Un equilibrio fantástico. A ver, para empezar, picamos varias cosillas. Una ensaladilla de alcachofas muy fresca, un pulpo a la brasa que estaba bien hecho y unos torreznos con un sabor y un crujiente geniales, aunque quizá un poco pequeños para mi gusto. Estaban buenos, sí, pero ojo, que los platos fuertes venían ahora. Y aquí llegó uno de los momentazos de la cena, el tártar de atún. Este fue sin duda uno de los grandes platos. La ejecución era impecable, con un producto de primerísima calidad y un equilibrio de sabores y de texturas, de verdad, fantástico. Un plato de 10. Y si el tartar fue un acierto, la otra joya de la corona fue esta berenjena umami. De verdad que tenía esa profundidad, ese quinto sabor que lo hace tan especial. Si os mola descubrir sitios así con este nivel y queréis más recomendaciones de las de verdad, de las honestas, ya sabéis, un like y suscribirse ayuda un montón a que sigamos haciendo esto. Venga, que llegamos al final de la experiencia. Para rematar la faena, en vez de ir a por un postre dulce, decidimos pedir una tabla de quesos. Y fue la mejor decisión, porque nos preparó para la sorpresa final de la noche. Y aquí vino la magia. Ángela nos sirvió este vino a ciegas. Un tinto envejecido en barricas de ron. ¿Os lo imagináis? Algo rarísimo. Pues el resultado era un vino con un punto dulzón, especiado, muy peculiar, que contra todo pronóstico le iba de cine a la potencia de los quesos. Un acierto total. Vale, y llega el momento de la verdad. Hablemos de dinero, porque todo esto está muy bien, pero ¿cuánto cuesta? Y sobre todo, ¿merece la pena? Pues la cuenta final para el grupo fue de 300 euros. Y antes de que nadie se asuste, vamos a ver un poco qué hay detrás de este número, que tiene su explicación. Mirad, aquí está el quid de la cuestión. Casi la mitad de la cuenta, 125 euros, fueron los vinos. Y esto es clave entenderlo. Aquí no pagas solo por el líquido de la botella, pagas por vinos que no encuentras en el súper, pagas por la selección que hay detrás y por supuesto por el conocimiento de quien te los está recomendando y sirviendo. Para mí es un precio más que justo por esa experiencia. Y además, un detallito que a mí personalmente me encanta, el agua filtrada va incluida en el servicio, no te la cobran aparte. Son esas pequeñas cosas, esos gestos, los que al final marcan la diferencia. En resumen, ¿qué os digo? Pues que fue justo la experiencia que andaba buscando. Un wine bar, de verdad, con mayúsculas. Así que, para terminar, os dejo con esa pregunta. A veces, con tanta oferta y tantas opciones, el verdadero lujo es simplemente confiar y dejarte llevar por quien de verdad sabe. ¿No os parece? Es una gozada y de verdad merece mucho la pena que lo probéis.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece y lo deseas, recuerda dar al me gusta y también suscribirte al canal y lo que es más importante, compartirlo con tus amigos o conocidos a los que pienses que les puede ser de utilidad esta reseña. No olvides que me encanta conocer tu opinión si has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, que nos veamos de nuevo por aquí.